Ahora. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la Sima Academy. Enseguida vamos a comenzar. Seguimos con nuestras charlas. Hemos tenido antes una sobre el Smart Home con los chicos de Cenio. Continuamos con otro tema que yo creo que cuanto menos nos interesa a todos, antes o después, es el tema de las hipotecas. Vamos a hablar en tan solo 5 minutitos con Pedro Armas, notario y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Madrid. Y vamos a adelantar un poquito, Pedro, tienes por aquí el micrófono, muy buenas, sobre qué va a ir esta charla, para que la gente que nos está viendo por aquí, que está ya en los diferentes expositores, en los stands de aquí de IFEMA, se acerquen y tomen asiento, que son charlas totalmente gratuitas y que nos interesan a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pedro? Buenos días. Vamos a hablar sobre la Ley de Créditos Inmobiliarios, la Ley 5/2019, ley que se ha promulgado precisamente para ser más intuitiva, ser más defensora de los derechos de los consumidores frente a la banca. Yo os voy a hablar de 3 cosas. La información que nos tiene que dar el banco cuando vamos a suscribir un crédito o un préstamo hipotecario, qué es lo que vamos a hacer luego nosotros en la notaría, la famosa acta de transparencia, y luego, bueno, he pensado en un cajón desastre, que son los que yo he denominado ojo, ojo con esta comisión, ojo con la tasación, ojo con las comisiones por cancelación anticipada. Es decir, desde un punto de vista práctico, cuáles son las cuestiones que nos preguntan más los usuarios, los consumidores en las notarías. Me parece interesantísimo lo del ojo, 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 porque esto nos afecta a todos y Bueno, es muy interesante que un notario nos lo cuente en primera persona. Yo le llamo ojo porque es verdad que utilizo mucho esa palabra en la notaría para remarcar cuestiones que debéis o la gente debe tener claro qué es lo que le ha ofrecido el banco, qué es lo que va a pagar, qué es lo que tiene que hacer para tener claro. Hay que tener en cuenta que además que los préstamos hipotecarios vamos a estar ligados al banco durante 20, 25, 30 años. Entonces conviene que cuando firmemos la hipoteca sepamos verdaderamente cuáles son las consecuencias de todas las obligaciones que asumimos a futuro y qué es lo que vamos a tener que cumplir, qué es lo que se puede no cumplir y cuáles son las condiciones financieras del préstamo. Básicamente, ¿no?, que cuando firmemos algo sepamos que estamos firmando. Exactamente. Yo creo que la ley ha sido un hito. Yo creo que efectivamente con esta ley se ha conseguido una mayor transparencia. La ley es un poco fruto, pues, de la crisis inmobiliaria del 2007-2008 y la crisis económica. Recordemos también el famoso tema de las crisis o las sentencias de las cláusulas suelo. A consecuencia de todo eso, pues hay una directiva del año 2014 y la transposición de la directiva para lograr una mayor transparencia, para lograr una mayor información, para lograr que los usuarios conozcan más y mejor el contenido de las hipotecas y de los préstamos hipotecarios que firman, pues se traslada la directiva a esta ley, la Ley 5/2019, que es la que, digamos, que yo pensaba pues un poco esbozar y luego, sobre todo, detenerme en las cosas prácticas, lo que yo he estado denominando, pues, ojo con esto, ojo con aquello. Bueno, enseguida vamos con tu conferencia, Pedro. Vais a poder además luego tener un turno de preguntas para poder lanzarle a Pedro vuestra pues esa inquietud, ¿no? Esa pregunta que a lo mejor no tenéis la oportunidad en el día a día de lanzarle a un notario, ni más ni menos, que creo que es interesante un perfil tan diferente como el tuyo para poder explicar temas legales que, como decías, hay mucha incertidumbre, se habla mucho también en la televisión, en los medios de comunicación. Hablaremos sobre la transparencia de las hipotecas, sobre el título, ¿no?, de esta ponencia, ¿no?, de si son justas o no son justas. Sí, yo quizás quería aclarar que las hipotecas ni son justas ni dejan de ser injustas, Es decir, yo creo que para el banco la hipoteca más justa es aquella en la que obtiene mayor tipo de interés, obtiene mayores rendimientos, y para el usuario la hipoteca más justa es aquella en la que paga menos, paga menos intereses. Pero, en fin, entiendo que el título se refiere un poco a si ahora con la nueva ley de crédito inmobiliario, pues todo ese proceso de firma y de los préstamos hipotecarios, pues se ajusta más a la ley en el sentido de que se ha conseguido unos mayores niveles de transparencia e información para los consumidores y usuarios. Que yo, sinceramente, pues creo que sí, creo que sí.
Bueno, te iba a hacer una broma, Pedro, antes de nada. Digo, si firmo aquí, firmo ante notario. Chiste fácil. Bueno, enseguida vamos ya con la presentación. Os invito a todos los que estáis en este pabellón número 8 de IFEMA que os suméis a la SIMA Academy. Vamos a estar hoy hasta las 6:30 de la tarde con diferentes ponencias, diferentes charlas. Quizás esta es una de las que más debate suscitan en cuanto al tema de las hipotecas, como decía Pedro. Y también con luego preguntas que vamos a poder formularle en directo para que cualquiera podamos contestar a todo eso que nos preocupa, que nos inquieta. Tenéis además una bolsa gratuita maravillosa de sinpisos.com, pisos.com, y además tenéis luego la oportunidad, como os digo, de poder hacerle alguna pregunta a Pedro. ¿Estás preparado ya, Pedro, o no? Sí, cuando queráis. ¿Sí? Bueno, pues tienes aquí tu presentación. Os dejo con Pedro Armas, notario y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, que nos va a hablar en esta ponencia de hoy sábado, día 28 ya de mayo, que nos vas a hablar precisamente de todo esto que tiene que ver con las hipotecas. Las hipotecas son hoy más justas y transparentes. Dejamos la pregunta abierta. Pedro, cuando quieras, te puedes poner en pie si quieres al lado de la presentación. Bueno, pues vamos a ver. Como os decía, lo que voy a, sobre todo, a explicaros es qué es o qué información nos debe dar el banco al consumidor y usuario cuando uno se acerca a un banco a pedir información. Una vez que hemos acordado con ese banco el cerrar la operación, ¿qué información nos tiene que dar? Bueno, pues la ley lo que ha establecido es un plus de obligaciones para la banca, para las entidades financieras, a los efectos de que nos entregue previamente a la firma toda una serie de documentación que ahora os voy a reseñar. En primer lugar, tiene que entregar lo que denomina la FEIN. La FEIN, ¿qué es la FEIN? La FEIN es la Ficha Europea de Información Normalizada. Esto es un acrónimo sacado de la directiva, pero, en fin, es lo que denominaríamos la oferta vinculante. Es donde vienen todas las condiciones del préstamo hipotecario. Las condiciones financieras, los vínculos que tenemos que asumir con el banco, etc. Otro documento que nos tiene que aportar, la FIAE, que es la Ficha de Advertencias Estandarizadas, que recoge también los elementos más relevantes del préstamo. Ahora es verdad que mucha gente se nos queja en las notarías de que antes los bancos daban poca información y ahora quizás dan en exceso, y a veces es un poquito farragoso, y las mismas cosas están en unos papeles y en otros papeles. Entonces, nos tiene que dar la FEIN, la Ficha Europea de Información Normalizada, la Ficha de Advertencias Estandarizadas, donde consta la distribución de los gastos, las causas de vencimiento anticipado. Nos tiene que dar otro tercer documento, que es si el tipo de interés que hemos pactado con el banco es variable. Nos tiene que dar una hojita donde vamos a ver en los últimos 20 años qué ha pasado con los tipos de interés, y nos enseñan el escenario medio, mínimo y máximo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos cogido ese interés variable en los 20 años anteriores? ¿Cuál hubiera sido nuestra cuota? En esos 20 años, la situación peor, cuando el tipo hubiera estado más alto, la situación mejor, cuando el tipo hubiera estado más bajo, y la situación media. Esto es interesante porque cuando estamos a interés variable tenemos que saber que nuestra cuota pues, puede oscilar, y eso pues, bueno, es un reflejo de la oscilación en los últimos 20 años para que lo sepamos. Mucha gente nos pregunta en la notaría, bueno, ¿el tipo de interés va a subir, va a bajar? Bueno, realmente es difícil tener la bola de cristal y ni siquiera los más conspicuos economistas saben lo que va a pasar a medio plazo. Otro documento que nos tienen que entregar es la copia del proyecto de contrato. Ahí lo que nos entregan es el documento que tiene el banco por el préstamo hipotecario, donde se volcarán todas las condiciones económicas que hemos pactado. Quizás esto, aunque es lo más farragoso porque suele ser pues 15 20 folios, para mí es lo menos interesante. Lo más interesante es la oferta vinculante, la FEIN, porque es ahí donde vienen todas las condiciones financieras y lo que nos preocupa cara a suscribir el contrato hipotecario. Quinto, nos tiene que dar también la relación de los gastos, una información clara y veraz, dice la ley, de cuáles son los gastos que asume el banco y los gastos que asume el interesado. Aquí yo siempre hago mención de dos cuestiones. Normalmente cuando vamos a firmar un préstamo hipotecario firmamos una escritura, que es la escritura de compraventa de la vivienda, y la escritura de préstamo hipotecario. Bien, en la escritura de préstamo hipotecario los gastos de notaría, registro, impuestos y gestoría son de cuenta del banco.
la escritura de compraventa, notaría, registro, impuestos y gestoría son de nuestra cuenta, de cuenta del usuario. Sexto documento que nos tiene que entregar el banco, los seguros. Nos tiene que entregar también la documentación sobre qué seguros debemos o no suscribir. Aquí hay que recordar que hay un seguro obligatorio que es el seguro de daños. Hay que suscribir un seguro de daños sobre la vivienda que tiene que cubrir como mínimo el valor de la tasación del inmueble. En muchas ocasiones el banco nos ofrece no solo el seguro de daños, sino un seguro de hogar que suele ser algo más amplio, que bueno, puede estar bien suscribirlo, pero hay que saber que el obligatorio es el seguro de daños. Y por último, también nos debe advertir el banco y nos debe entregar una información sobre la obligación que tenemos de recibir asistencia y asesoramiento notarial. Este asesoramiento notarial es el que se realiza después en el acta que tendremos que ir a firmar a la notaría con posterioridad a haber recibido toda esta información. Entonces, con esto acabamos el primer punto, que es información que nos tiene que dar el banco, estos 7 documentos que os he reseñado. Una vez que hemos recibido esta documentación, tenemos que ir a la notaría para firmar el acta de transparencia. ¿Por qué hay que ir a la notaría a firmar el acta de transparencia? Bueno, pues digamos que la ley lo ha establecido de esta manera para establecer un control por parte de un tercero, que va a ser el notario, que va a controlar que el banco o la entidad financiera nos ha entregado toda la información, que el banco os lo ha explicado, porque el banco tiene obligación no solo de entregar la documentación, que es lo que hacía también con anterioridad, más o menos lo entregaba. Ahora tiene además obligación de explicarlo. De hecho, muchas veces nosotros en la notaría yo les digo, ¿se lo ha explicado al banco? Pues vaya usted al banco que se lo explique, porque el banco se lo tiene que explicar también. Una vez en la notaría y constatado que el banco les ha entregado la información, que el banco se lo ha explicado, el notario se lo vuelve a explicar y levantamos acta de esa explicación y en la que nosotros también, si es necesario, pues hacemos constar en el acta las preguntas que, si son trascendentes, pues las preguntas que nos realiza el interesado. Aquí también hay que señalar que toda esta documentación que el banco nos da, pues al final el banco la hace 2 cosas. Uno, nos la suele dar en papel o también la manda telemáticamente, esto ya depende del tipo de banco y de la banca, y a la vez nos la cuelga a nosotros en una plataforma que tenemos con las entidades financieras donde consta el día de la entrega. ¿Por qué hablo del día de la entrega? Porque ese es importante a los efectos que luego veremos para determinar cuál es el momento de la firma, porque tiene que transcurrir al menos 10 días desde que el banco ha entregado esa información al interesado. Esos días se cuentan desde que el banco la entrega, que es el mismo día que el banco nos la cuelga a nosotros los notarios. El otorgamiento del acta, en el otorgamiento del acta tienen que estar presentes tanto los prestatarios como los fiadores. No solo tiene que venir el prestatario, sino también tiene que venir los fiadores, porque los fiadores también asumen una obligación importante. Si se deja de pagar, van a ser los que van a tener que hacer frente a esas deudas frente al banco y, por tanto, tienen que saber todos los condicionamientos de la hipoteca. ¿Cuáles son las características fundamentales de este acta? Bueno, es un acta en la que, como digo yo, no hay miedo escénico. No hay miedo escénico porque el banco no está. Estamos solos con el notario. Podemos preguntarle lo que quieras. El notario nos va a explicar toda esa documentación que él ya ha recibido previamente y va a constatar que está colgada en la plataforma, que por tanto ha sido entregada y que está toda completa. Yo, como notario, os voy a explicar la FEIN, la FIAE, voy a recibir todas las preguntas que tengáis sobre toda la documentación y, como decía antes, no hay presencia bancaria, con lo cual no hay ningún problema de presión, que es lo que ocurría antes. Antes, ¿qué pasaba? Se daba la información, pero claro, cuando llegábamos al momento de la firma, pues estaba el comprador, está el vendedor, está el banco, está la agencia inmobiliaria. Es muy difícil en ese momento decir, no, mire, ahora no voy a firmar la operación porque el banco me ha puesto una comisión ahí que no habíamos pactado. Esto se evita precisamente con este acta de transparencia que se hace con anterioridad a la firma de la hipoteca y de la compraventa. El acta es
completamente gratuita, es decir, no hay ningún gasto para el consumidor. El prestatario no tiene que abonar ninguna cantidad a la notaría. Y segundo, y también importante, podemos elegir el notario que queramos. El banco puede indicarnos algún notario, bien, pero si yo quiero un notario de confianza, un notario que es el que está más cerca de mi casa o lo que sea, yo tengo derecho a elegir notaría. Y eso lo establece también la ley de crédito inmobiliario. El tema de los plazos, que esto a veces genera cierta confusión, de los 10 días. Una vez que nos han entregado la información, el acta podemos firmarla a partir de ese momento, durante el momento que queramos. Pero lo que no se puede firmar es el préstamo hipotecario hasta que no han pasado 10 días. Es decir, yo puedo firmar el acta en el día 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, pero la hipoteca y la compra-venta no la puedo firmar hasta que no han pasado los 10 días naturales, bueno, que contando el día de la firma, en realidad hay que contar 11. Sí que puedo firmar el acta el día 12, el 13, el 14 y firmar a continuación el préstamo hipotecario. Aquí también hay que tener en cuenta que en la ley establece que lo que no podemos tampoco es firmar el mismo día el acta y la compraventa o el préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque entonces se evitaría precisamente ese periodo de reflexión que establece la ley y que quiere que la ley que tengamos para que, bueno, pues pensemos si nos conviene o no nos conviene firmar, o tenemos otra alternativa, o podemos firmar en otro banco, otra cuestión. También en el acto de la firma del acta de transparencia, el notario nos planteará la firma de un test. Es un test de conocimiento. Después de las explicaciones que dará el notario, pues tendremos que rellenar un test. Yo les ayudo a la gente a rellenarlo. El test no es complicado, pero es simplemente para que se sepa que ha comprendido pues lo que yo lo que el notario les ha explicado. Las respuestas son sí, no, o sea, no es complicado, porque a veces la gente siempre dice, bueno, ahora ¿me va a hacer usted un examen? Bueno, no se preocupe, que no le voy a hacer un examen, pero sí que debe constar fehacientemente que por lo menos usted ha entendido lo que yo le estoy explicando. Esto a veces tenemos algún problema sobre todo con extranjeros que a veces pues no entienden bien el castellano y tenemos ciertos problemas con las notarías, pero en fin, tratamos, si manejamos los idiomas, pues o traducírselo o buscamos un traductor, si fuera necesario. Bueno, y ahora si queréis, pasamos para no extenderme más, pasamos a lo que yo le decía de ojo, las cuestiones que yo creo que son más interesantes en ese proceso de firma de un préstamo hipotecario y de la financiación de la vivienda, que yo creo que es importante porque es una cuestión que nos va a tener ligados a un banco o a una entidad durante pues, 25 o 30 años, ¿no? Primera cuestión que yo quiero hacer hincapié. Hay que leerse la información, porque también está ocurriendo que efectivamente al final la información que nos dan a veces pues son 30 o 40 folios. No digo, es una información bastante tocho, como se diría ahora. Entonces yo exhorto a que se la lean despacio y luego cuando lleguen ustedes a la notaría pues planteen las dudas, porque si no se la han leído antes y no han atendido las explicaciones que le ha hecho el banco, pues luego difícilmente en ese acta de transparencia vamos a mejorar la información, sin perjuicio de que el notario trate de explicarlo otra vez y hagamos hincapié en las cuestiones más importantes. Entonces, ¿cuáles son los ojos? Ojo con determinadas cuestiones. Primer tema, la tasación. La tasación es un gasto que tenemos que asumir nosotros como consumidores. Esa tasación la puede hacer el banco o podemos llevar nosotros una tasación. El banco tiene que admitirla, ¿vale? El coste de la tasación lo asumimos nosotros. Hay algún banco que una vez que se firma la operación te devuelve el valor de lo que cobra la tasadora. Ojo con las vinculaciones. Normalmente ahora está bastante extendido en que el banco nos fija un tipo de interés y en función de las vinculaciones que tenemos con el banco, pues tenemos la nómina, si tenemos un seguro, etcétera, pues nos va bajando el tipo de interés. Digo ojo en el sentido de que el consumidor tiene que valorar si esas vinculaciones le merecen la pena, porque a lo mejor es mejor pagar el 2% en lugar de pagar el 1,2%, porque esa bajada del 2 al 1,2
nos supone, a lo mejor, pues yo qué sé, pongamos por caso, pagar 400 euros menos al año, pero si resulta que esas compensaciones que nos paga el banco, en vez de va a costar 400, cuestan 800, pues hay que saberlo. Que no digo que no haya que hacerlo, ojo, que a lo mejor son productos que nos conviene, pues es un seguro, que pues es interesante saberlo, pero hay que saberlo, hay que valorarlo. Entonces, ojo con las bonificaciones, valoración de las bonificaciones, hacer números. Estas bonificaciones también hay que tener cuidado porque muchas veces hay muchos bancos que establecen que se pierden si dejamos de pagar alguna cuota. Es decir, estoy recordando ahora un banco que si dejamos de pagar 3 cuotas, perdemos las bonificaciones aunque tengamos suscritos los productos, ¿vale? Entonces tendremos que esperar al año siguiente porque las bonificaciones normalmente se suelen revisar año a año si las tenemos y en función de las bonificaciones que tengamos así nos aplican el tipo de interés. Pero ojo porque si dejamos de pagar las cuotas, en muchas ocasiones, aunque tengamos los productos suscritos, no nos aplican las bonificaciones. Ojo con los seguros. Hay que suscribir el seguro de daños, que es obligatorio. Generalmente también aquí se suele ofertar un seguro de hogar que suele ser más amplio que el seguro de daños. También puede ser interesante y no digo yo que no lo sea, pero hay que saberlo. El seguro de daños es el obligatorio, el seguro de hogar pues puede ser interesante y puede ser necesario que lo tengamos, pero que lo sepamos. Ojo con las domiciliaciones de la nómina. También muchas veces está condicionado, no condicionado, sino que si tenemos domiciliada la nómina, pues tenemos una serie de bonificaciones. Si cambiamos la domiciliación, vamos a perder la bonificación y además, generalmente, la banca nos va a cobrar una comisión por mantenimiento de la cuenta. Coste añadido que muchas veces no nos acordamos. Y a veces pues son 10, 15 euros al mes por mantener la cuenta si no tenemos la nómina. Se puede, pero ojo si se modifica la nómina. Ojo con las condiciones para amortizar anticipadamente el préstamo. Si prevemos que va a haber una amortización anticipada, es decir, si vamos a devolver antes el préstamo, la banca establece unas comisiones máximas. La ley establece unas comisiones máximas, es decir, que no son excesivas, depende si el tipo de interés es fijo o es variable. Esas comisiones por amortización anticipada pueden ser, en el caso del tipo sea fijo, es el 1 o el 2%, el 2 o el 1,5%, hasta un máximo del 2 o el 1,5% si amortizamos los 10 primeros años o a partir del año 10. Pero esas comisiones la banca no nos las puede cobrar si no hay pérdida financiera para el banco. La pregunta siguiente es ¿cuándo hay pérdida financiera para el banco? Bueno, esto es un cálculo de matemática financiera, pero en fin, sucintamente, a ver si se lo logro explicar. Lo que hace el banco es actualizar las cuotas que me quedan por pagar a un tipo de interés determinado. Comparamos el valor actualizado del préstamo con el valor del préstamo a día de hoy. Si el valor actualizado del préstamo es superior al valor del préstamo a día de hoy, al banco le interesa que yo siga pagando. ¿Cuándo se da ese escenario? Cuando los tipos están más bajos. Si tú me estás pagando a mi banco el 4%, pero los tipos en mercado están al 3%, entonces yo banco voy a tener una pérdida financiera, porque me vas a devolver un dinero que yo tengo muy bien colocado al 4% y voy a tener que ir a mercado al 3%. En ese sentido yo banco tengo una pérdida financiera. Si el escenario es el inverso, tú me estás pagando a mi banco el 4% y los tipos en mercado están al 5%, tú me vas a devolver un dinero que yo tengo colocado al 4% y lo voy a recolocar al 5%. Ahí el banco no tiene pérdida financiera. Entonces, cuando vayamos a amortizar anticipadamente, el banco tiene la obligación de darnos por escrito si hay o no pérdida financiera, para que nosotros sepamos entonces si vamos a tener que pagar una comisión o no. En cualquier caso, la comisión no puede ser superior al valor de esa pérdida financiera y, en cualquier caso, nos lo tiene que dar, repito, por escrito. Otra comisión también que suele cargarse y que hay que también tener en cuenta es la comisión por reclamación de posiciones deudoras. Si dejamos de pagar alguna cuota, el banco, aparte de los intereses de demora, nos suele cargar una comisión por reclamación de cuotas impagadas. Esa comisión tiene que responder a una actuación efectiva del banco. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es que yo he dejado de pagar este mes, el día 4, y entonces el banco automáticamente me carga una comisión por reclamación de posiciones deudoras. Bueno, el Supremo ha establecido que esa comisión
o que las comisiones tienen que responder a una actuación efectiva del banco. Es decir, tiene que habernos mandado un burofax, o unas llamadas, o un correo electrónico. Tiene que haber una actuación efectiva del banco para cargarnos la comisión. Si no, esa comisión, en principio, el Supremo manifiesta que es ilegal, porque las comisiones deben responder a actuaciones claras y efectivas por parte del banco. También las comisiones, porque ese es un tema que suele ser recurrente, comisión de apertura y comisión de estudio. Solamente puede haber una. No puede haber una comisión de apertura y una comisión de estudio. Solamente un concepto. Comisión de apertura, vale. Pero no me puede usted poner una comisión, además, una comisión de estudio. Otra cuestión. Ojo, podemos cambiar de banco cuantas veces queramos, ¿eh? Es decir, sin ningún coste, salvo si tengo comisión por amortización anticipada pactada en la escritura, pues sí, habrá que pagar la comisión si hay pérdida financiera. Si no hay pérdida financiera, tampoco hay obligación de pagar, ¿eh? El banco no nos puede poner ninguna traba y yo me llevo la hipoteca a otro banco, ¿eh? No hay ningún coste más que la comisión por amortización anticipada si procediera. Si no, yo me puedo cambiar de banco sin coste y lo que no puede ponernos es ninguna traba, ¿eh? Esto lo digo porque antes, con anterioridad a la ley, el banco donde estábamos nos tenía que hacer una especie de contraoferta, ¿eh? Es decir, yo me quería ir de un banco a otro, pues venía a mi banco y le decía, mire, es que me han hecho esta oferta, los tipos son más bajos y me voy. Bueno, pues el banco donde estaba podía contraofertarme y si contraofertaba en el mismo sentido, yo tenía obligación de quedarme, ¿vale? Eso generó muchos problemas, entonces ahora ya jamás tiene sentido, si yo me quiero marchar, me voy a pagar más, a pagar menos, pero me voy. No me gusta este banco, no me gusta cómo me están tratando y me voy a otra entidad y no pasa nada, ¿eh? Me voy a otra entidad. Por último, porque ya me estoy excediendo quizás demasiado, como colofón diré que yo creo que verdaderamente se ha mejorado, el volumen de información que se da a los usuarios es mejor. Quizás como crítica diré que es un tanto a veces farragosa y mucha gente se nos queja en las notarías de que dicen las mismas cosas en varios sitios diferentes, eso es verdad, pero creo que tanto la información que se da como luego en el acta que se firma, el acta de transparencia ante notario, pues se facilita el que haya una comunicación más fluida con la notaría, se facilita el que el notario explique sin, como digo, he dicho antes, sin el miedo escénico de que está el banco, de que está toda la gente esperando a firmar la operación, pues ahí tenemos una situación anterior al momento de la firma en la que pues, con el notario pues, puedes cambiar impresiones y puedes preguntar. En esa situación de acta de transparencia también se aprovecha muchas veces y lo entiendo para preguntar cuestiones sobre la compraventa, porque ya que estamos en la notaría, pues aprovechamos y firmamos o preguntamos sobre otras cuestiones relativas al momento de la compraventa. Y yo, si te parece, para no extenderme más, porque siempre se nos acusa a los leguleyos de que siempre nos extendemos demasiado, entonces yo creo que por mí, si queréis alguna pregunta, pues me lo decís, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, Pedro, por esta charla. Ahora es cuando se abre el ratito para poder lanzarle preguntas a Pedro Armas, del Colegio Notarial de Madrid. Tenéis la oportunidad de tener un notario que lo explica muy claro, que no siempre es habitual, y que además le podéis hacer preguntas muy concretas sobre dudas a la hora de abrir una hipoteca, algo que nos afecta, como decíamos al comienzo, prácticamente a todos, y que, como has dicho, hay que tener mucho cuidado con esos ojo, ojo, ojo. Mientras que os vais animando, tengo a mi compañera Paulín por ahí con el micrófono. Quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano. ¿Vale? Yo quería preguntarte, antes de nada, por lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué es lo que la gente suele preguntarse cuando llega, ¿no?, a tu notaría? ¿Cuál es la duda o la pregunta, digamos, más generalizada? Bueno, yo lo he querido resumir un poco en estos ojo, 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 porque, hombre, quizás lo que más preguntan y más hincapié hace la gente es cuál es el tipo de interés, si es fijo o variable, y las bonificaciones, ¿eh? La gente pues se pregunta mucho pues, por las bonificaciones, en qué condiciones tengo la bonificación, porque, por ejemplo, pues la nómina suele ser de una determinada cuantía, ¿no? Vale, si la nómina a lo mejor es de, quiero recordar, en general la banca suele hablar de 600 euros mínimos de nómina. Si tengo una nómina más baja, pues esa no vale, ¿eh? O una pensión, nómina, pensión,
todas las vinculaciones también con las tarjetas. Suele haber también, bueno, pues cuánto tiempo tengo que tener la tarjeta, cuántos pagos tengo que hacer con la tarjeta, porque también está, eso viene en la información que da la banca, bien explicado, pues generalmente pues tengo que utilizar la tarjeta 3, 4, 5 veces a lo largo de un periodo determinado, o tengo que realizar un número determinado de pagos. Aquí también quiero recordaros que la banca lo que hace es revisar cada año que yo estoy cumpliendo con todas esas vinculaciones, porque si no, no me las aplica. Es decir, si yo este año he tenido la tarjeta, he tenido la nómina, he tenido el seguro, pero al año que viene puedo no tener ni la nómina, ni la tarjeta, ni el seguro, porque no me interesa, por lo que fuere. No pasa nada, no me aplican las bonificaciones, no pasa nada, pero hay que saberlo. Entonces, quiero decir que esos productos, hay que ser consciente de que si lo doy de baja, no me van a aplicar la bonificación. ¿Vale? Otra cuestión, quizás que antes no me he acordado con el tema de los seguros, si se amortiza antes el préstamo y hemos suscrito un seguro, por ejemplo, un seguro de vida, ahí el consumidor tiene derecho a que le devuelvan la parte de prima no consumida. Pensemos que tengo un seguro de vida en la que se establece como primer beneficiario al banco. Si a mí me pasa algo, pues la deuda que tenga con el banco la va a cubrir el seguro, ¿vale? Esas primas, como todo el mundo si tiene un seguro por ahí, sabe que se pagan por anticipado. Es decir, yo pago a lo mejor, vamos por caso, en enero, pago la prima por todo el año. Pero si cancelo la operación el mes de junio, claro, yo he pagado una prima por todo el año. De junio a diciembre, si yo he cancelado el préstamo, tengo que decir, oiga, devuélvame la parte de la prima no consumida. También puedo decidir mantener el seguro y que si me pasa algo en esos 6 meses, pues que me paguen el capital. Pero si está vinculado estrictamente al préstamo, esa prima, hay una parte que procede de devolverla porque está cubriendo un riesgo que ya no es tal, puesto que ya ha cancelado el seguro. Eso hay que acordarse porque eso a veces la gente no se acuerda y dependiendo de... Lo has pagado y luego pues a lo mejor lo pierdes, hombre. Generalmente, mira, toquemos madera, que no te pase nada y demás, pero en fin, pero son seguros que conviene tenerlo un poco en mente, sobre todo cuando se cancela antes la operación. Hombre, todo lo que nos afecta al bolsillo, Pedro, yo creo que estamos ahí, ojo a visor. Algo que también has dicho, mientras alguien se anima con preguntas, es el tema de que podemos elegir nosotros al notario. Ojo, que aquí nadie te puede decir, tienes que ir a esta persona o a esta otra. Y el tema del acta gratuita, me gustaría que contaras un poquito más sobre esto. Bueno, con el tema de la elección de notario no he podido ser más claro, es decir, podemos elegir el notario si tenemos un notario de confianza, porque hemos hecho otras operaciones con él, porque nos gusta, porque está cerca de casa, porque es más cómodo, se elige notario. Eso no hay ningún problema y la banca no tiene por qué poner ningún problema. Además, como digo yo siempre, hay ese dicho del que paga manda y aquí la escritura de compraventa la va a pagar el usuario. El usuario es el que tiene derecho a elegir notaría. Y en cuanto al acta de transparencia, insisto, el acta de transparencia es absoluta y totalmente gratuita. No tiene ningún coste para el consumidor o para el usuario. Bueno, tenemos por aquí alguna pregunta. Buenos días. Quería hacer una consultita referente a las notarías a nivel España. ¿Se manejan los mismos honorarios? No. Los horarios de las notarías, vamos, hombre, normalmente los horarios, yo creo que aquí en Madrid tenemos bastante unificado el horario, suele ser de 9 a 2 por las mañanas. Honorarios. Ah, honorarios. Es que ¿sabes lo que pasa? Que estamos con la megafonía. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, se maneja unos honorarios estandarizados a nivel de España. Sí, hay un arancel notarial al que nos tenemos que acoger y todos los notarios. Ahí hay un arancel. La ley nos establece, somos funcionarios públicos y la retribución está establecida en el arancel notarial. Perdona, es que te había entendido horarios. Digo, horarios, pues efectivamente en Canarias tienen unos horarios mejores que en la península. Pero por aquí tenemos otra pregunta. Pero nuevamente los horarios, pues perdón. Buenos días. Quería saber si es legal que el banco, al comprar una vivienda... Súbase un poquito al micrófono si puede, ahí. Al comprar la vivienda te cobre un seguro de vida por adelantado los 10 años de entrada. Cuando contratas la hipoteca... Es que ¿sabes lo que pasa? Que no lo vimos bien. ¿Puede pegarse un poquito más? O cuando contratas la hipoteca, el banco te puede cobrar un seguro de vida
por adelantado de 10 años? Vamos a ver, eso depende de la oferta que le ha hecho. Sí puede haber un seguro obligatorio, sobre todo cuando tenemos ciertas edades. A veces el banco vincula la operación, pero se lo tiene que decir previamente. No, previamente. La compra es concretamente de una sobrina, es joven y tenía garantías de que tenía otra vivienda y le obligaron a firmar un contrato, o sea, le cobraron 10 años por adelantado un seguro de vida. En principio eso no es, si no estaba establecido en la oferta que le hizo el banco, eso no hay obligación de suscribirlo. Pero es que te lo hacen en el momento de firmar la hipoteca, entonces una vez que lo tiene firmado ya, si hay posibilidades. Pero para eso, insisto, para eso está la oferta vinculante, la FEIN, la FIA y todos esos documentos que yo he dicho, que son anteriores a la firma del préstamo hipotecario, donde vienen todas nuestras obligaciones, las obligaciones que tenemos que asumir. Si no nos gustan esas obligaciones, una cosa que no he dicho, aunque lleguemos a firmar el acta de transparencia con el notario, no es obligatorio acabar firmando con esa entidad. El acta es gratuita. Yo he firmado el acta, de acuerdo, pero he cambiado de idea, cambio de banco, no me gusta este banco, volvemos a empezar todo el proceso. Eso sí, habría que hacer otro acta de transparencia, habría que empezar otra vez todo el procedimiento, pero yo puedo cambiar, no me obliga. Es decir, el hecho de firmar el acta de transparencia, el hecho de recibir toda la información por parte del banco, no me obliga a tener que firmar con ese banco. Hombre, vamos a ver, normalmente cuando la gente ya decide que este banco me mande toda la información y ya pacto en qué notaría voy a hacer el acta de transparencia, normalmente voy a acabar firmando con esa entidad financiera, pero no tengo obligación de cerrarlo sí o sí. Pero una vez cerrado no hay vuelta. Pero una vez cerrado ya y una vez que está firmado el préstamo hipotecario, entonces ya sí que eso no hay. Pero bueno, lo que podría mirar es saber si en la oferta que le hicieron estaba ese seguro o no, porque si no estaba, en principio no había obligación de suscribirlo. Tiene que venir, ¿no? Vale, gracias. Bueno, yo lo que he entendido, ¿no, Pedro? Por un lado es que el único seguro legalmente obligatorio es el de daños. El de daños, sí. El resto ya depende. El resto depende de la oferta que te haga el banco. El banco te puede exigir para esta oferta, oiga, pues tiene usted que tener un seguro. Lo digo porque para las personas de edad, como yo, por ejemplo, pues ya pasados unas determinadas edades, claro, estamos hablando, si tengo 60, 65 años y voy a suscribir un préstamo hipotecario a 10, 15 años, pues claro, dependiendo de cuáles van a ser mis ingresos y cuál va a ser mi esperanza de vida, pues ahí la banca a veces sí que exige que se suscriba un seguro de vida, por ejemplo. No así si estamos en una edad joven, es decir, 20, 30, 40 años, normalmente la esperanza de vida que tenemos es grande y como el periodo en el que vamos a estar hipotecados pues suele ser 20, 25 años, pues digamos que vamos a estar en activo y no es necesario prever esa circunstancia. Pedro, está siendo tal éxito la conferencia que tenemos más preguntas por aquí. Hola. Muy buenas. Buenos días. He llegado un poco tarde, no sé si a lo mejor han hablado del tema o no, pero bueno, yo lanzo la pregunta y ya me dicen. Me pregunto si, por ejemplo, yo quiero comprar una vivienda que tiene una carga ya, tiene una hipoteca y yo no me quiero subrogar en esa hipoteca, pero sin embargo quiero contratar otra con otro banco, ese trámite, ¿no?, de cancelación de la hipoteca que hay actual y de inscripción de la mía, es ahí donde entra la gestoría, ¿no? Tengo entendido, donde se supone que entra la gestoría, que es un trámite que además puede durar incluso 6 meses hasta que se cancela, ¿no? ¿Eso cómo suele ir? Sí, vamos a ver. Si yo compro una vivienda que está hipotecada, entiendo la pregunta, no me subrogo en esa hipoteca, sino que yo he suscrito mi hipoteca. Entonces, el banco nuevo, el banco que entra, es el que se va a preocupar, porque a él le interesa estar como primer acreedor, es el que se va a preocupar de que se cancele esa hipoteca. Ahí es el primer interesado y normalmente el banco lo va a hacer, va a tardar 2, 3 meses, pero se va a preocupar y va a ser él el que lo haga. Ojo, los gastos de esa cancelación no son de tu cuenta, no es de cuenta del comprador de esa vivienda, son de cuenta del que vende. Ah, genial. Vale. Eso es importante. Si yo te vendo una casa que está hipotecada, ¿qué va a pasar? Imaginemos, la casa vale 100 y yo tengo una hipoteca que debo 30, ¿vale? Entonces tú me vas a pagar 70, que voy a quedar yo, bueno, 70 no, me vas a pagar 65, pongamos por caso,
5 se va a quedar la gestoría para pagar los gastos La de la reserva, cancelación, ¿no? se va a reservar, y los otros 30 van a ir Vale. a mi banco para cancelar la hipoteca. Claro. Esos son los 3 pagos, los famosos Sí, 3 sí, pagos, ¿no? sí. Que, vale. Esa cuantía que me van a retener a mí para cancelar la hipoteca, pues generalmente suele ser muy por encima de lo que son los gastos luego reales, pero luego hay que ajustar, luego se ajusta, ¿eh? Es decir, si yo Vale. me has detraído 1.000 euros, pongamos por caso, para cancelar la hipoteca, pues si luego entre notaría, registro y la gestoría pues son 700, me tienen que devolver 300. Vale, ¿eh? ¿a mí ¿Vale? o al No, al vendedor. Al vendedor, Porque es a claro. mí el que me has retenido. Claro, Tú en vez de pagarme... que es parte de claro, lo que tú, yo le doy. En el ejemplo que te he puesto, si son 100 lo que vale 30 la hipoteca, me tienes que haber pagado 70 y en lugar de pagarme 70 me pagas 69. Tú te quedas con esos 1.000, vamos, tú te quedas, se lo pasas a la gestoría, que o ese 1 o ese euro que te estoy diciendo, para pagar esos gastos. Vale. Y luego ahí es necesario que se haga una compensación, porque si sobra dinero, por supuesto, es para mí, para el vendedor. Pero eso, el que se preocupa de ese tema es la hipoteca, el banco que hipoteca, el banco del comprador. La que yo solicite en Sí, este porque caso, la que ese yo banco, lleve. claro, porque el banco lo que quiere es estar en primer rango, porque claro, si estoy de segunda hipoteca, tercera o cuarta, si tengo que ejecutar la hipoteca, tengo que respetar las anteriores. Entonces el banco es el primer interesado en cancelar esa hipoteca y aparecer él ya en el registro como primer acreedor. Vale. Tengo otra pregunta, bueno, tiene que ver más o menos. ¿Es posible que cuando reciba una nota registral haya algún dato que no esté, como por ejemplo que de repente la vivienda sea de protección y por lo que sea el registro de la propiedad no, o sea, ¿puede ocurrir eso? En ese aspecto necesito la escritura, ¿no? De Sí. compraventa inicial para asegurarme de que ¿Puede pasar? Puede pasar, no es muy normal. No, vale. Normalmente las que sean viviendas de protección oficial en el registro está Va a inscrito. estar seguro, vale. Puede haber algún error, pero Sí, en el que en registro en ese ese sentido funciona bien y no... Sí, sería no- caso el del oficial, a lo mejor del Sí. registro que se le Lo haya que- pasado. Lo que sí que es necesario en las escrituras de compraventa, que muchas veces la gente no se acuerda, nosotros insistimos mucho, es que hay que llevar la escritura, el que vende tiene que llevar su título de propiedad. ¿Por qué? Porque las notas registrales están bien, pero las notas registrales son sucintas. Y muchas veces pues no hay otras cuestiones que no constan en el registro, pero que sí constan en el título. Pues a lo mejor, yo qué sé, unos estatutos en los que pues hay determinadas obligaciones para el propietario de esa vivienda, que eso no está en el registro y conviene saberlo. Entonces, hay que acordarse siempre que hay que llevar, cuando vamos a vender una finca, tenemos que llevar, el notario nos lo va a pedir siempre, hay que llevar siempre la escritura de propiedad, escritura de venta. Y la última ya, con el tema de actos jurídicos documentados, que creo que hay un 6% de bonificación en determinados casos del impuesto, ¿puede ser? Me suena, Sí, algo he sí. leído. Lo que no tengo claro bien es cómo se puede solicitar, o sea, en qué casos puedes acogerte a esa bonificación. Vamos a ver, es el impuesto de transmisión, no actos jurídicos, es Perdón, transmisiones patrimoniales. sí, Sí, perdón, Sí, sí. hay algunas bonificaciones en función de la cuantía de la vivienda, se puede pedir unas bonificaciones. En función de la Pero cuantía. eso, ojo, depende de cada comunidad, porque es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene sus bonificaciones. Vale. Pero sí, aquí en la Comunidad de Madrid hay una bonificación del 10%, si la vivienda no suma más de, que recordar, 250.000 euros. No me hagas mucho caso, pero vale. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que tus preguntas nos ayudan a todos. De eso se trata precisamente el SIMA Academy, ¿no? De que podamos entre todos preguntar eso que cuando vamos a firmar una hipoteca tenemos dudas y que ahora tenemos a Pedro Armas que nos contesta. Por aquí otra pregunta. Muy buenas. Hola, buenos días. Antes que nada, felicitar al ponente por su excelente intervención. Una pregunta relacionada con los nacionales rusos. Dado el conflicto actual, quería saber si hay una prohibición expresa a nivel nacional, a nivel normativo, ¿no? Me refiero, según el ordenamiento español o europeo, que prohíba dar hipotecas a los nacionales rusos o escriturar viviendas de compraventa por importes superiores a 100.000 euros. No sé si existe esa norma a nivel de institución como notarios. No, vamos a ver, sí que hay, con el tema de los rusos, efectivamente hay una serie de limitaciones.
pero hay un listado de personas que nosotros podemos saber a través del órgano de blanqueo de capitales. Pero si es un ruso residente aquí, en principio, residente en España, lleva residiendo en España, en principio no debería haber problemas. Pero sí que es verdad que, tal y como está la situación, la banca en general ha limitado sí, la utilización de los fondos. ¿Se refiere usted a la residencia fiscal o residencia legal, administrativa? Residencia administrativa y legal. Legal, ¿no? De acuerdo, gracias. Pregunta de máxima actualidad, Pedro? Bueno, creo que por aquí tiene alguna pregunta más. Hola, buenos días. No sé si esta pregunta ya Pégate bien el micro, por favor. No sé si esta pregunta ya la han respondido antes. ¿Cuál es la diferencia en el valor del impuesto que se paga cuando quiero una hipoteca para una obra, un piso de obra nueva versus un piso de segunda mano? Y si ese valor puede ser financiado dentro de lo que yo pido al banco, de ese 80% que puede dar el banco para la hipoteca. Sí, se puede financiar los impuestos, eso dependerá de lo que hable usted con el banco. Las obras nuevas, eso está sujeto a IVA, y la segunda mano está sujeta a transmisiones patrimoniales. Son dos impuestos diferentes. ¿Y cuál es el valor en cada caso? El 6% en ambos casos. 6%. Si son nuevas. ¿Y si es de segunda mano? Y si son 6%, pero de ITP. El concepto es diferente, IVA o ITP, pero la cuantía es la misma, 6%. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, tenemos por aquí otra pregunta. A mí me ha llamado la atención, ahora después hablamos sobre el tema de ojo con la tasación, las vinculaciones, las bonificaciones, los seguros, las comisiones, pero por aquí tienen preguntas. Buenos días. Antes hablamos de la provisión de fondos, el dinero que retienen. Tú hablaste de la cuantía que siempre te devuelven, siempre se hace por encima. En nuestra situación es al contrario. Bueno, vamos a ver, yo he hablado que suelen devolver en lo que retienen para la cancelación, pero bueno. Vale, pues cuando es al contrario, sí, tenemos una estimación de 30.000 euros, ¿vale? Y nos pasan una factura desglosada de 31.500. Esos 1.500 euros, ¿tenemos que pagarlos sí o sí? ¿O se puede pelear a ver qué...? Es raro que la banca se pille los dedos y te haga una provisión de fondos por debajo de lo necesario. Pero bueno, si ha pasado, hombre, lógicamente, si está justificado, estás obligado a pagarlo. Porque ahí puede haber que haya habido un error en alguna cuestión, no lo sé, en la valoración de los gastos de la gestoría o en los impuestos, que hayan creído que era un tipo y luego resultaba que era otro. Puede haber errores. Si están justificados, entiendo que hay que pagarlos. Si no están justificados, hay que explicar a ver de dónde viene esa diferencia. Claro, es que me impactó tanto porque siempre, bueno, usted mismo antes lo dijo, siempre dan una estimación elevada. Sí, suele ser por claro, encima. Cuando me llega el desglose y veo que me sale a pagar, ya ahí... ¿Y dónde estaba la diferencia? En toda la factura había factura como estaba desglosado, había un piquito ahí por encima. Puede ser, pero bueno, ya digo que usted en la compra, repito lo que decía antes, es de su cuenta la notaría, es de su cuenta el registro, es de su cuenta los impuestos, es de su cuenta la gestoría. Normalmente ya le digo que la banca hace una estimación de cada uno de estos supuestos y siempre la suele hacer por encima. Entonces, por eso siempre suele sobrar. Que lo hicieron tan ajustado, que se equivocaron a la hora de valorar el impuesto, también puede ser. Hay una cuestión, por ejemplo, que puede haber ocurrido, no sé si es su caso, pero desde el 1 de enero hay una cosa que se llama el valor fiscal, el valor que establece la Comunidad Autónoma de Madrid, que establecen todas las comunidades. Ese valor, si ponemos un valor en la escritura, lo comparamos por un valor inferior, entonces la Comunidad de Madrid, Hacienda nos va a girar por el valor que ellos tienen tasado. Es decir, imaginemos que yo lo he comprado por 100 y resulta que la Comunidad de Madrid me dice que vale 110.
Vale, pues me van a girar el impuesto sobre 110, no sobre 100. Ojo con ese tema, luego lo podemos recurrir, pero así, en principio, la comunidad tiene obligación además de hacerlo por ese valor. ¿Vale? Entonces puede ocurrir que a lo mejor pues no se hubieran dado cuenta al hacer la provisión de fondos y puede que eso haya generado un decalaje entre una provisión y otra. Perdón. Vamos, Pedro, con la última pregunta que tenía esta señora de por aquí de la tercera fila y con ella vamos a concluir la charla de Pedro Armas. Buenos días. Yo solamente quería preguntar, cuando se compra una vivienda, se paga el ITP y actos jurídicos documentados, ¿pagaría también? Compra solo paga transmisiones patrimoniales o el IVA. O IVA. Vale. O si, bueno, sí, IVA de transmisiones patrimoniales, sí. En una de segunda mano es ITP. ITP. Y sin actos jurídicos documentados. Vale, gracias. Bueno, Pedro, si alguien quiere más información o alguien quiere, oye, quiero hablar con Pedro ya un caso más particular, algo personal, ¿dónde te puede localizar? Pues estaremos en un stand que hay a la mitad, más o menos a la izquierda, que está el Colegio de Notarios, está el Colegio de Registradores, estamos en unas mesas ahí, si queréis acercaros, pues allí estaré. Bueno, Pedro Armas, notario y miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial, muchas gracias, un aplauso para él. Muchas gracias por su asistencia. Os invito al resto que no os vayáis muy lejos porque enseguida, en tan solo 10 minutos, tenemos otra charla, en este caso sobre el hogar conectado a las familias. Vamos a tener una charla interesante con un miembro de Google que nos va a contar cosas que seguro que os interesan y que, bueno, no dejaría pasar la oportunidad de que podáis disfrutar. Enseguida, en 10 minutitos, seguimos aquí en el SIMA Academy.